Mi profesora trans me gritó frente a toda la clase porque dije que solo existen dos géneros, pero grabé su voz y la demandé por $50,000. Estudio en una escuela en el sur de California y solía disfrutar de ir a clases. Sin embargo, hace un mes, una nueva profesora fue transferida y todo cambió. Y desde el primer momento era evidente que ella era trans. En su primera clase nos dijo que sus pronombres eran ella y que no podíamos referirnos a ella con otros pronombres, y el resto de la clase fue dedicado a hablar sobre la importancia de los pronombres, su significado. Pensé que era solo una clase introductoria y no le di mucha importancia. Y imaginé que en la siguiente clase nos enseñaría matemáticas, lo cual me emocionaba porque me gusta resolver problemas. Sin embargo, al día siguiente, ella presentó una diapositiva sobre la historia LGBTQ y comenzó a enseñar sobre eso, pero levanté la mano y pregunté si no íbamos a estudiar matemáticas, pero ella me mandó a sentarme y no interrumpir la clase. Pensé que mi pregunta era válida y pedí que respondiera rápido, ya que nuestro primer examen sería en una semana y necesitábamos estar preparados. Pero la profesora cruzó los brazos y empezó a llamarme transfóbico, diciendo que estaba interrumpiendo a propósito para no escuchar lo que ella tenía que decir sobre las personas trans. Negué, diciendo que mi intención era puramente académica y que nunca había hecho nada que sugiriera que era transfóbico. A este punto, la mayoría de la clase parecía estar de acuerdo conmigo, asintiendo con la cabeza. La profesora se dio cuenta de esto y gritó a todo pulmón, exigiendo que todos nos sentáramos y escucháramos. Su voz era tan fuerte que me senté por puro miedo y no dije una palabra más durante el resto de la clase. No sabía que la profesora no tenía intención de cambiar el tema de las clases de LGBTQ. Al día siguiente trajo más diapositivas, esta vez explicando qué son los géneros y cuántos existen. Y después de 10 minutos. Dijo que los géneros prácticamente no importaban y que debíamos prestar atención a la identidad. Solté una risa involuntaria, pero ella me escuchó y me mandó ponerme de pie y preguntó si estaba siendo transfóbico de nuevo, y tuve que contener un suspiro. Estaba al límite de mis nervios y terminé diciendo vamos, 2 géneros son suficientes. Podemos estudiar para el examen ahora. La profesora perdió completamente el control cuando dije eso y murmuró un insulto y me mandó a acercarme a ella. Empezó a gritarme en la cara, diciendo que mis opiniones eran extremadamente limitadas y ofensivas para todos. Traté de argumentar, pero ella simplemente hablaba sobre mí no dejándome terminar una frase. Luego hizo algo increíble, agarró una regla y me dio un golpe en el brazo con ella. Me quedé en shock y le dije esto no es jardín de infancia, no puedes golpearme así. Ella se rió y dijo sí puedo. Y estaba a punto de golpearme de nuevo, pero logré esquivarla. Afortunadamente, el timbre sonó y ella salió corriendo del salón, llamándome transfóbico de nuevo. Pero ella no sabía que yo tenía un plan y mi amigo había grabado en secreto todo con su teléfono y envió el vídeo a todos en la escuela. Más tarde ese mismo día, le mostré el vídeo a mis padres. Esperaba que se enojaran, pero mi papá se puso tan furioso que se amenazó con enfrentarse a ella. Así que tuve que calmarlo y asegurarle que no estaba herido. Mis padres decidieron ir a la oficina del director conmigo para asegurarse de que esa profesora fuera despedida. Le contamos todo al director y hasta le mostramos el vídeo. Y para nuestra sorpresa, el director se negó a hacer algo. Dijo que no podía despedir a la profesora sin una prueba sólida. Y al parecer, el vídeo de una profesora golpeando a un estudiante y gritándole en la cara no era suficiente prueba para él. Estaba a punto de decir algo, pero mi papá me dijo que me callara y nos sacó de la oficina. Pero le pregunté qué estaba pasando y por qué de repente estaba tan tranquilo. Me dijo que, al igual que yo, también había grabado la voz del director diciendo eso. Mi madre pronto se dio cuenta de que teníamos suficiente evidencia para demandar a la escuela por negligencia y a la profesora por abuso emocional. Fuimos a un abogado y al día siguiente presentamos una demanda contra la escuela por $50,000 en compensación. Y parece que la administración de la escuela se dio cuenta de que íbamos en serio y la profesora trans fue despedida antes de que terminara el día. Sin embargo, a esas alturas, nada podía detener la demanda judicial. Después de que la profesora fue despedida, las cosas se complicaron aún más. La escuela, en lugar de aceptar la derrota, comenzó a tomar represalias de maneras que nunca pude haber imaginado. Al día siguiente del despido, cuando regresé a clase, noté miradas extrañas de otros profesores e incluso de algunos estudiantes. Parecía que alguien estaba difundiendo rumores sobre mí. Empezó con susurros en los pasillos, y pronto algunos de mis compañeros dejaron de hablarme. Estaba confundido, sin entender qué estaba pasando, hasta que uno de mis amigos me contó que el personal docente estaba tratando de distorsionar la situación por completo. Dijeron que yo había manipulado el vídeo y que la profesora solo había reaccionado porque yo la provoqué, pintando toda la situación como si fuera culpa mía. Cuando mis padres se enteraron de esto, se enfurecieron y regresaron al director,
exigiendo una explicación. Pero la respuesta que recibieron fue aún peor. El director simplemente dijo que la escuela estaba lidiando con una presión enorme de la comunidad debido al caso, y que algunas personas estaban cuestionando la validez de las pruebas que habíamos presentado. Insinuaron que nuestra intención desde el principio era destruir la reputación de la profesora por prejuicio. Eso fue la gota que colmó el vaso para mis padres. Decidieron contratar a un abogado aún más influyente, alguien que no solo buscaría la indemnización de $50,000, sino también el reconocimiento público de la injusticia que estábamos sufriendo. Y fue ahí cuando la escuela empezó a mostrar su lado más sucio. Primero, comenzaron a hacer falsas acusaciones en mi historial académico. Cuando intenté acceder a mis calificaciones en línea, me di cuenta de que varias de ellas habían sido cambiadas a notas bajas. Fui a la oficina a quejarme, pero alegaron que estaban evaluando errores de conducta de mi parte y que por eso estaba siendo penalizado académicamente. Eso no tenía sentido. Nunca había tenido problemas antes. Y ahora, de repente, me habían convertido en el villano. Además, la escuela convocó una reunión con mis padres y el consejo escolar. Cuando llegamos, parecía una trampa. El consejo comenzó a acusar a mis padres de incitar al odio contra la comunidad LGBTQ, diciendo que la demanda que habíamos presentado era una clara demostración de intolerancia. Dijeron que, si seguíamos adelante con la demanda, abrirían una investigación formal para tratar de incriminar a mi familia por discurso de odio. Mis padres estaban en estado de shock. Nuestro abogado, que nos acompañaba, dijo tranquilamente que la escuela estaba cruzando todos los límites legales. Amenazó con contraatacar, diciendo que los intentos de sabotear mis calificaciones y difamar a nuestra familia serían tratados como agravantes en el caso. Pero parecía que la escuela estaba tan decidida a destruirnos que ya no les importaban las consecuencias. En los días siguientes, las cosas empeoraron. Recibí amenazas anónimas en línea e incluso en la escuela. Alumnos que antes ni me prestaban atención empezaron a perseguirme por los pasillos, llamándome prejuicioso y transfóbico, como si yo fuera la peor persona del mundo. Algunos incluso comenzaron a decir que yo era el responsable del despido de la profesora, como si ella fuera la víctima y yo el culpable. Pero lo peor estaba por venir. Una semana después del despido de la profesora, un grupo de manifestantes apareció frente a mi casa. Eran adultos, muchos con carteles y banderas de apoyo a la comunidad LGBTQ. Gritaban consignas en contra de mi familia, diciendo que éramos una familia de odio y que mi actitud debía ser castigada. No podía creerlo. La situación, que comenzó con un simple incidente en el aula, ahora se estaba convirtiendo en un caos público. Estábamos recibiendo amenazas de muerte en las redes sociales, y mi madre comenzó a temer por nuestra seguridad. Mi padre, que siempre había sido un hombre calmado y paciente, finalmente perdió la paciencia. Llamó a nuestro abogado y dijo que quería aumentar la cantidad de la demanda. Ya no estábamos pidiendo solo $50,000. Quería que la escuela fuera expuesta por todo el abuso, difamación y negligencia que estábamos sufriendo. Nuestro abogado estuvo de acuerdo y comenzó a preparar un caso aún más sólido, incluyendo todas las nuevas pruebas de las amenazas, los cambios fraudulentos en mis calificaciones y los ataques públicos que estábamos enfrentando. Aún así, la escuela continuaba con su campaña para destruirnos. Llegaron al punto de enviar una carta oficial a todas las familias de los estudiantes, insinuando que mi familia estaba tratando de dañar la inclusión y la diversidad en el entorno escolar. Eso fue la gota que derramó el vaso. Cuando finalmente el caso fue a juicio, fue un verdadero espectáculo. La escuela trató de usar todas las artimañas posibles para desacreditar nuestra historia. Llamaron a testigos para intentar pintar a la profesora como una víctima y convertirnos a nosotros en los agresores. Pero nuestro abogado no se dejó intimidar. Presentó todas las pruebas que habíamos acumulado: el vídeo de la agresión, las grabaciones de las conversaciones con el director, los mensajes de odio que recibí en línea, los cambios fraudulentos en mis calificaciones. La verdad era innegable. Al final, el tribunal falló a nuestro favor. No solo ganamos la indemnización de $50,000, sino que la escuela fue obligada a emitir una disculpa pública y el director fue despedido por encubrir el comportamiento abusivo de la profesora. Aún así, la victoria fue agridulce. La campaña de odio en contra de mi familia dejó cicatrices profundas. Mis padres estaban exhaustos, tanto emocional como físicamente. Yo perdí amigos, mi ambiente escolar nunca volvió a ser el mismo, y aún tenía que lidiar con las miradas y comentarios malintencionados de algunas personas. Lo más indignante fue darme cuenta de que, incluso cuando tienes razón, cuando buscas justicia, la gente puede ser tan cruel y manipuladora. La escuela, que se suponía debía protegerme, prefirió destruirme para salvar su propia reputación. Y al final, quienes realmente pagaron el precio fueron mi familia y yo.
Después de que terminó el juicio, la escuela quedó en silencio por unos días. Los rumores no se detuvieron, y parecía que toda la comunidad escolar estaba lidiando con el impacto de lo que había sucedido. Muchos profesores, que antes eran amables conmigo, ahora me evitaban por completo. El salón de profesores, que solía ser un lugar que respetaba, ahora se sentía lleno de miradas furtivas y silencios incómodos cada vez que pasaba por los pasillos. Los susurros continuaban. Podía sentir las palabras flotando en el aire, con algunos profesores aún molestos por lo que había sucedido. No solo era sobre la profesora que fue despedida. También el director había caído. Y para muchos en la escuela, me había convertido en el símbolo de la rebelión contra la autoridad. La mayoría de ellos prefería mantener la distancia, no solo para evitar confrontaciones, sino para dejar en claro cuánto desaprobaban todo lo que ocurrió. El ambiente escolar había cambiado por completo. Yo, que antes caminaba por los pasillos con tranquilidad, ahora me sentía observado, vigilado en cada paso. Algunos compañeros, que al principio se habían puesto de mi lado, también comenzaron a distanciarse. Parecía que la idea de desafiar a la escuela se había vuelto demasiado pesada para ellos, y muchos preferían no involucrarse más. Las clases continuaron, pero era imposible ignorar la incomodidad en el aire. Los profesores que aún trabajaban fingían no verme. Levantaba la mano para hacer preguntas y me ignoraban. Me entregaban tareas y exámenes sin siquiera mirarme a los ojos. El sentimiento de aislamiento era real, pero había algo dentro de mí que me hacía seguir adelante. Sabía lo que estaba en juego. La mayor victoria, al menos para mí y mi familia, ya se había logrado. La profesora, que intentó usar su autoridad para humillarme y agredirme, fue despedida. El director, que intentó proteger el sistema y encubrir lo sucedido, también fue removido. Y el dinero que conseguimos con la demanda, los $50,000, eran suficientes para garantizar lo más importante para mí: mi futuro. Era irónico pensar que, a pesar de toda la turbulencia, el dinero que ganamos pagaría mi universidad. Ahora estaba en una posición donde podía concentrarme en los estudios, planear mi carrera, y eso aliviaba parte de la presión que sentía en casa. Mis padres no tendrían que preocuparse tanto por los gastos universitarios, y podía ver en sus ojos un alivio, como si todo el caos finalmente estuviera sirviendo para un propósito mayor. Pero, incluso con esta victoria financiera y con la salida de las figuras que me atacaron, el ambiente en la escuela seguía siendo insoportable. Muchos estudiantes seguían hablando a mis espaldas, como si fuera más fácil culparme por haber expuesto los problemas que enfrentar lo que realmente había ocurrido. Para ellos, yo era el culpable de la destrucción de la armonía en la escuela. No importaba que yo hubiera sido la víctima. El simple hecho de haber luchado por lo que era justo me hizo ver como el villano, el rebelde que no debía haber movido lo que no debía ser tocado. Cada día que pasaba, me encontraba lidiando con una decisión difícil: enfrentar el aislamiento o simplemente callarme y seguir adelante. Pero callarme no era una opción para mí. Siempre he creído que cuando sabes que tienes razón, tienes que luchar, aunque el mundo a tu alrededor intente hacerte sentir que estás equivocado. Había una cierta paz en el hecho de que no me rendí, que seguí firme en mis convicciones. Aún así, cada paso era un desafío. Sabía que muchos de los profesores y empleados probablemente nunca cambiarían su opinión sobre mí. Su enojo no solo provenía del despido de la profesora, sino de la idea de que un estudiante tuvo el valor suficiente para cuestionar la autoridad y exponer la hipocresía que existía detrás de las puertas cerradas de la administración escolar. Para ellos, yo era un recordatorio de que el sistema, por más sólido que pareciera, podía ser sacudido por aquellos que se atrevían a enfrentarlo. Sin embargo, para mí, eso ya no importaba tanto. El dinero estaba asegurado, la justicia, al menos en parte, se había hecho. Sabía que, a partir de ese momento, mi vida cambiaría para siempre, y quizás nunca volvería a tener la tranquilidad que antes sentía en la escuela. Pero eso era algo con lo que podía vivir, porque sabía que no estaba equivocado. Durante todo este proceso, aprendí que luchar por la justicia no siempre es fácil, y que muchas veces, el costo de esa lucha puede ser la pérdida de amistades, el aislamiento y el desprecio de aquellos que no quieren ver el sistema cambiar. Pero también aprendí que, al final, la verdad prevalece. La profesora estaba equivocada, el director estaba equivocado, y yo hice lo que debía hacer. Cuando miro hacia el futuro, sé que esta experiencia me hizo más fuerte. Cada dólar ganado en el juicio no es solo un número en el banco, es la prueba de que la justicia puede lograrse, aunque el precio a pagar sea alto. Ese dinero me ayudará a construir la vida que siempre he querido, a pagar mi educación y a asegurarme de que pueda superar todo esto. Y aunque muchos sigan mirándome con desprecio, no me arrepiento. Pasé por días difíciles, enfrenté miradas de desaprobación, pero al final,
Lo que importa es que sé lo que es correcto. Mirando hacia atrás, a pesar de todo el caos, hay una cosa que tengo clara. No creo que esté equivocado.